volví con el dedo pequeño, muerto, o sea, horrible. Y ¿Muerto? claro, se Sí. llevan unas aberraciones en los pies, pero vamos a ver, eso me lo mandan las seguidoras. Y digo yo, es que estamos locos. Es que ya hay niñas en el cole metiéndose con ella por los zapatos. Bueno, pues ya estamos aquí. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues nada, vamos Pues a nada, empezar nuestro primer día de café barefoot, ¿no? sí, un café. Me falta el café, ¿eh? Me lo tenía que haber preparado. Sí. Pues nada, cuéntame, ¿cuál fue tu primer zapato barefoot y qué es lo que recuerdas de él? A ver, esto como muchísima gente que entró en el barefoot hace ya 3 4 años, mi primer calzado barefoot fue una asgérica de zapato feroz, porque yo no sabía absolutamente nada de calzado respetuoso. Lo descubrí por una mamá del cole, no, una mamá, una amiga, que su niña llevaba unos zapatos feroz, me gustaron estéticamente y dije, ya, anda, ¿esto qué es? Y fue así como los descubrí, no fue ni siquiera investigando sobre movimiento libre. Yo ya estaba como muy metida en el tema de la crianza respetuosa, habíamos hecho baby led weaning, habíamos hecho cositas relacionadas con la crianza respetuosa, pero no sabía nada del tema del calzado. Y fue ahí donde empecé a investigar. Claro, descubrí esta marca y el primer calzado que yo me puse, que yo no sabía ni que existía más marcas ni nada más. O sea, mi primer esta fue, mira, ha sacado un calzado adulto, lo quiero probar, ¿no? Y entonces, claro, lo recuerdo porque fue, digamos, un momento único, un momento Sí, único porque nunca jamás había llevado algo igual, ¿no? Un calzado tan flexible, con tantísima sensación de suelo, que en aquellos momentos, o sea, yo no podía, no podía llevarlo. O sea, yo me lo puse y dije yo, wow, entendí todo de qué iba el tema, pero era como, esto no es para mí, o sea, esto es demasiado, esto es ¿eh? demasiado. Sí, lo que pasa es que como soy cabezota, pues seguí insistiendo, investigando, y entonces, claro, ahí es donde dije, tengo tengo que empezar a ver cómo narices usar esto, Sí. hablando con Laura de Zapatos Feroz, preguntándole, oye, no puedo, el talón me dolía, las Mm, sensaciones son demasiadas. sí, a Claro, veces pues pasa. explicándome pues cómo poner una talonera, claro, porque al principio Sí, una de las cosas que se queja todo el mundo en el barefoot es eso, ¿no? Del dolor en el talón. No claro. estamos acostumbrados a sentir tanto y encima además a cuando andas golpear, Sí. porque llevas una amortiguación y cuando andas con el barefoot andas igual. Y Sí. eso no, te das cuenta cuando llevas 2 meses diciendo, joder, no puedo ir pegando estos talonazos por la vida porque si no me machaco el calcáneo. Sí, Pero sí, por sí. eso. Eso es algo que yo también me doy cuenta desde que uso barefoot, de que camino diferente. Antes metía mucho el talón ya al principio y ahora como que doy los pasos más cortos, más conscientes, no, sí, se nota un montón, Claro. sí, No, claro, es que al final te das cuenta de cómo andas porque te habías readaptado tu manera de caminar a un calzado rígido, con amortiguación, que al final no te dejaba, digamos, hacer el paso, ¿no? O sea, tú no podías doblar en la zona de meta, con lo cual si te fijas por la calle, la gente con calzado convencional, casi todo el mundo anda así como con el pie hacia el lado y dando los pasos con el pie completamente recto. sí, Claro, tú eso, si no tienes ni idea, no lo vas a modificar, ¿no? Entonces, por eso muchas veces súper importante que aparte de cambiar el calzado, se vea un poquito pues cómo andamos, cómo está ese pie, etcétera. No está todo en el calzado, sino en un acompañamiento también sí, con otros factores, sea podólogo, sea fisio, que nos ayude un poquito a hacer esa transición. pues sí, No estoy todo el mundo lo totalmente de acuerdo. necesita. Efectivamente, no todo el mundo lo necesita, hay gente que no ha necesitado nada en su transición, pero la mayoría venimos con los pies muy malitos. No, mira, mi marido fue ponerse barefoot así a lo loco
y vamos, es que no le dolieron los pies ni nada, yo aluciné con él. Sí, mi marido, a pesar de que no tiene un pie funcional, tampoco. O sea, sí que al principio se le cargaban un poquito, me decía, se le cargaban los empeines. Pero bueno, le busqué porque yo ya cuando mi marido hizo la transición, yo ya sabía un poquito más de qué iba la cosa y busqué calzado de transición, con una plantilla más gordita. Pero bueno, que él al final va alternando eso con suelas súper delgadas y no ha tenido los problemas que he tenido yo. Al Ya. final, Suerte que te tiene ya con experiencia. sí, sí, sí. No, pero es lo que te digo, no he tenido los problemas que he tenido yo, pero aparte de eso es que también va mucho en la condición, ¿no? De cada persona y de cómo estén esos pies. Son muchos factores los que influyen. Sí, sí. Así que pues sí. ¿Y cuál fue tu primer calzado barefoot? Pues el mío fueron unas Alaskan de Magical. ¡Ostras! Empezaste fuerte, ¿no? Sí, empecé ahí, porque claro, yo qué sé, yo veía a mi hijo que estaba tan bien y que caminaba tan guay. Digo yo también quiero sentir eso. ¿Qué es lo que se siente? No, esas preguntas que te haces de esa curiosidad. Y, y dije, bueno, pues me lanzo. Y la verdad que bastante bien. No, yo como ya era de siempre ir más bien plana, los tacones siempre me mataron. Y de andar descalza por casa y tal, lo llevé bastante bien el cambio, sí, Claro, es que ahí hay una cosa muy importante y es el punto de partida. claro. Porque yo era justo al revés. Yo partía de mini taconcito o deportivas con amortiguación, plantilla de gel, porque además pasé por una fascitis muy fea en el embarazo y estuve como un año, año y medio con la fascitis muy fastidiada. Entonces, claro, le vas metiendo más acolchado y más acolchado al pie. Y luego encima era de las que odiaba andar descalza por cualquier sitio. O sea, el único sitio donde toleraba andar descalza era la orilla de la playa, que ese me encanta y me sigue encantando, ¿no? Mm, Pero el resto, o sea, por casa, nunca jamás. Entonces, claro, el punto de partida es súper importante. sí, sí. Es que eso la gente tiene que tenerlo en cuenta. Mm, Es de 0 a 100, ¿no? Entonces, claro, hay que ir sí, totalmente. progresivamente. ¿Y qué zapato no te pondrías nunca en la vida, aunque te pagasen, yo qué sé, 100.000 euros, por ejemplo? Ostras, 100.000 euros ya es dinero, ¿eh? Eso ya igual a uno se piensa, se lo piensa, ¿Verdad? ¿eh? Iba a decir, hombre, por 200 euros no me pongo unos tacones o incluso no me pongo. A ver, hay una cosa que yo ya soy incapaz de llevar y es que yo no puedo llevar tacones ni calzado convencional, o sea, es Sí. imposible, es Y la imposible. frontera estrecha. No puedo, o sea, si es ya con el barefoot y como me falta un poco de espacio, ya estoy quejándome, porque además tengo un pie de cada talla o media talla, es más bien media talla, y en algunas punteras el pie izquierdo dice, oye, esto está aquí ya en el borde y simplemente por el hecho de que mis dedos como que se acerquen un poquito al este y lo puedan tocar, incluso a veces los estiro, ¿no? Como en plan para ver si llegan. Sí, sí. Pues eso, claro, sí, porque claro, al andar hay un pequeño desplazamiento, Sí, como medio centímetro, que el pie va hacia delante de hacia atrás, ¿no? Entonces, claro, al final del día también lo notas más. Y ya es eso en el barefoot y me molesta y a veces me pongo un zapato que al principio de la mañana dices, tú, ah, lo llevo fantástico. Y cuando llego a la tarde digo, uff, estoy deseando quitármelo. Y ese ya es como que lo dejo ahí, ¿sabes? Y es barefoot. sí, sí, Ese lo sí. dejo, digo, mira, este para el Vinted, o, ¿sabes? O para alguien que da, mi madre, que eso a menos talla, o sea, como que no, pues imagínate unos tacones, o es que ya es imposible para mí. No, Y luego otra cosa, sí, o mira, o los zuecos estos de madera, ah, que, bueno, yo ¿sabes nunca, cuáles te de eso digo? nunca llegué, yo de Ay, eso yo nunca sí. llegué. Yo tuve hace mucho tiempo y dije, esto es una tortura para mis pies. Sí, sí, sí. No, yo es verdad que zapato de punta estrecha, nunca. O sea, ya no podría meterme nunca. Y luego también es cierto que un barefoot, que no fuera, o sea, esto que, imagínate que alguien me dijera una marca X que sale nueva al mercado y que me dijera de testear su marca
me mandaran el calzado y yo no considerara que pasan los criterios mínimos que creo que debe tener un calzado minimalista y no lo podría dar por bueno, o sea, lo tendría que rechazar. Ya, no me Mm. extraña. Incluso con intenciones barefoot hay mucho por ahí ahora últimamente. Sí, están saliendo muchas marcas y yo creo Algunas cumplen que poco. algunas lo intentan, pero bueno, se quedan ahí un poco justas aún. Sí, le falta un empujoncillo. Entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, pues son cosas que no podría dar por buena o llevar, ¿no? O sea, intento que todo lo que llevan mis pies sea o cumpla al 100% o al 98% con los criterios, ¿no? A mí Hay lo que veces me que incluso, pasó, sí. sí, Dime. dime, A dime. mí lo que me pasó al principio, que yo llevaba el barefoot un poquito con el mínimo, ¿no? Los 8 milímetros que se suele tal, y lo llevaba bien, me sentía cómoda y tal. Y ahora es que necesito más. Por ejemplo, los botines esos, los Alaskan que te comentaba antes, Mm, usaba una 40 y este invierno esa 40 me molestaba. Mis claro, pies necesitaban más espacio. Tuve que cogerme sí. una 41 porque es que es increíble, cómo evoluciona el pie. Una vez se nota la libertad y dice, uy, cuanto me roza un poquito ahí ya, no. Sí, es así, ¿no? Pero además es que la puntera de los Alaskan precisamente no es excesivamente ancha. Entonces, claro, cuando hace un poco más de sitio el pie, Eh, a mí me pasó igual. El primer año que tuve los Alaskan, los llevaba súper bien. mm, Y este invierno pasado me los puse un día, solo un día. Volví con el dedo pequeño, muerto, o sea, muerto, y dije, no me los puedo volver a poner más. Ya está, necesito una talla más. O sea, es Sí, que no es, claro, se estiran los dedos y no, sí, no entran. Pero sí, también sí, es una cuestión de puntera, ya no tanto como de subir talla, que a mí es lo que me está pasando últimamente. Porque claro, depende mucho del tipo de pie. sí. Yo me encuentro con pies egipcios que tienen los deditos, claro, muy, muy en escalera y mm, no le afecta tanto esa forma de puntera, pues o con más Sí, caída o sí, más tal. Y sin embargo, yo, por ejemplo, eso lo noto muchísimo porque, claro, como tengo los dedos más abiertos y más largos, el mm, tercer dedo a veces es el chivato, o sea, no es ni el dedo gordo ni el sí, segundo sí, siquiera. A veces es el tercer dedo porque está así, está como abierto hacia acá. Entonces, sí, sí, como me sí, falta un hueco aquí, ya está. O sea, ese zapato, por muy, siendo incluso mi talla, que tú lo tocarías y dirías, ah, no, pues si parece que te está bien. sí, Pues en la forma de la puntera yo la necesito un poco más cuadrada o con más espacio para todos los dedos. sí, Y entonces, claro, en esos que tienen la caidita, como le digo yo, ¿no? Esa caidita a veces influye y hace o que no lo pueda llevar o que tenga que tallar un poquito más al alza para dejar más sitio, ¿no? A esos dedos. Entonces, claro, todo afecta, ¿no? Al final, de pasar de llevar el dedo así a que hagan los dedos chas cuando apoyas en el suelo y dices tú, ostras, ¿qué ha pasado sí, ahí? sí, Ese abanico y esa separación entre los dedos, ¿no? sí, sí, Y es que necesitas a veces ya no solo cambiar o subir una talla, sino directamente hay marcas que dices tú, esta marca ya no la puedo gastar más. mm, sí, cierto. A mí me Así que pasa sí. con el meñique. Con Sí, el suele ser meñique, el gran sí, olvidado, el sí, gran sí, sí, olvidado. Está ahí sí. como medio muerto. Yo estoy, digo, a ver si algún día lo consigo enderezar, pero es que es muy difícil, es muy difícil, es un Y dedo es muy complicado. complicado, sí. Yo veo como los otros se van abriendo, hay espacio entre ellos, pero el meñique se resiste, sí, sí. Sí, sí. No, no, es así. El quinto dedo es como el gran olvidado. Y la mayoría de la gente, como tiene la sensibilidad bastante perdida en ese dedo, Mm, muchas veces no son conscientes al principio, sobre todo, de que ese dedo pues, va aprisionado, ¿no? Entonces, eh, conforme van pasando el tiempo, ya 2 años en barefoot, ¿no? Pues se van dando cuenta o van recuperando un poquito de sensibilidad en el dedito y ya es como, ay, joder, me aprieta el me dedo, roza, ya no importa que me roce ni lo más mínimo. Y sí, me acuerdo sí. que con el calzado convencional lo llevabas que era un muñón, el pobre dedo ahí. Estaba anestesiado, no, ya el pobre. Totalmente. Yo siempre tenía una dureza
en el Mm, dedo siempre. De claro, ujú. del pobre ir ahí con la presión, ¿no? Y sin embargo ahora, pues en cuanto me pongo algo que dices tú, esto no, vamos, te lo chiva enseguida, te lo Sí, chiva sí, sí. enseguida, A a mí me pesar pasa igual. Sí. de que no ha recuperado la movilidad como debería. Mm. Sí, sí. ¿Sabes qué me pasaba a mí antes con el calzado convencional? En las uñas del dedo gordo, o sea, del primer dedo, siempre las tenía como quebradizas, ¿sabes? Y yo pensaba que eran hongos, porque eso está a la Mm. orden del día. Mira, probé de la farmacia cosas para eso, no, no se me curaban. Me pasé al barefoot, nunca más. Desapareció. Qué Desapareció. ¿Por bueno, qué? qué Por bueno. la puntera. Claro, claro. Yo no Sí, tenía ese sí. problema, pero sí que hacía entre el tercer y cuarto dedo, hacía un callo, un ojo de pollo horroroso en el pie derecho y me quedaba coja. O sea, literal que no Claro, podía ni andar del dolor. O sea, claro, empezaba el día y medio qué, pero cuando llegaba al final del día me quería, vamos, cortar el dedo. Así, o sea, era horrible. Y claro, me acuerdo que fui a un podólogo que me lo recomendaron como que era o había sido un podólogo deportivo, ha sido muy, muy importante en Murcia. ujú, Y me dice, claro, con esos zapatos que llevas, y yo, claro, yo me quedé así, esto estamos hablando de hace, yo qué sé, 10 12 años, 15 hace mucho. Con mm, esos zapatos que llevas, ¿cómo no te va a salir esto? ¿Cómo sigas con ese calzado? Vas a acabar con los dedos en garra y vas a acabar en cirugía. Y yo decía, vale, y entonces su solución fue darme una especie de DIN o de silicona mm. o, bueno, un material que tienen ellos para que me lo pusiera entre un dedo y otro, pero claro, no me dio ninguna alternativa. O sea, Claro, ese a ver, calzado que llevas es malo, pero ¿cuál es la alternativa, señor? claro, pero es que de aquella, si hace 10 años, aquí yo creo que no se conocía. A ver, lo conocía la primera oleada de Barefoot internacional, que fue Claro, con el Born to Run, claro, o sea, al final solo llegó a los que corrían. claro. A- Yo en 2016 vi por primera vez una Five Fingers en Nueva York y dije yo, ala, digo, claro, es chocante, ¿no? Sí, O sea, tú ves sí, las Five Fingers son, digamos, lo más fíjate que yo todavía no tengo unas, ¿eh? O sea, para mí el paso una Five Fingers, sí, igual lo sí, que sé, me cuesta, ¿eh? Me cuesta también el llevar entre los dedos la telita y tal. Me las he probado un sí, par de veces y es como sí, pero no, yo no he terminado de hacerme. Pero aparte de eso, visualmente es un zapato muy chocante. Entonces tú sí. paseas por la calle y ves un escaparate, porque estaban en un escaparate en una avenida de estas grandes de Nueva York, Mm, y dices tú, ostras, esto, mira el zapato ese con forma de dedos que se ve anunciado, porque además hasta lo anunciaban, ¿no? Y ujú, eso estamos hablando de 2016. O sea, ya había, de hecho hay gente en España que lleva usando calzado barefoot 10 años, 9 10 años, que son, sí, digamos, de la segunda oleada, ¿no? Del calzado minimalista. Y existían cosas, pero no estaban al alcance de todo el mundo, ni era una información para todo el mundo, era como para correr. Estos que se tiraban al monte y corrían descalzos. sí, Pero sí. tú, y menos como mujer, se te ocurre, o sea, para ti, Ponerme eso. claro, y la alternativa, ¿qué era? ¿Irte a una ortopedia? O ir, ¿sabes? O sea, al Sí, final, sí, sí, sí. es que es eso, o sea, ¿cuál es la alternativa a este calzado? No me dio ninguna solución aparte de ponerme el este separador, como una especie de siliconita Sí, sí, aquí, y sí, yo te iba entiendo. en Sí. invierno, mis botas de punta con la siliconita para No te poder pasar entraba, el ¿no? dolor. No, Mm, no, pues es lo único que podía hacer, o sea, es que no, ya, sí, es que es así. Y cuando tú te vas a una tienda de calzado convencional es que las puntas son cada vez más estrechas. totalmente, sí. Yo cada vez que paso Incluso, por una zapatería y veo esas punteras así, digo yo, es que, madre mía. incluso
Si te das cuenta, en las deportivas de normales, unas Asics, o sea, deportivas de esta de correr, de running, las Nike, si te fijas, antes las hacían como más cuadradotas de la puntera, no obviamente con forma anatómica Mm, como el calzado barefoot, pero eran más cuadradas o como más anchotas, sí, tipo, sí, tipo las New Balance, ¿vale? Que las sí, New Balance hay mucha gente que se piensa que eso es ancho, sí, pero, pero tipo a esas, que por lo menos era menos malo, ¿sabes? sí, sí. Ahora no, o sea, yo veo a la gente donde voy a entrenar que llevan unas aberraciones en los pies y te le ves el pie desbordado por los lados, el tejido, porque además como son tejidos de estos Sí, blanditos, sí, sí, sí. estás viendo todo el pie amontonado, desbordado por los lados y dices tú, ¿cómo no nos dábamos cuenta de esto? Porque hubo un momento en el que no le dabas esa importancia a que el pie tuviera todo su sitio. No, porque ya desde pequeños es lo que veías, lo que llevabas y estaba normalizado. A ver, no te cuestionabas eso, tal vez. Y luego con 20 años o 25 años y la moda era llevar zapato de punta, pues ¿qué llevabas? Exactamente. Yo, las punteras estas de chúpame la punta, como decían, esas han ido yendo y viniendo con la moda Sí. a lo largo de las generaciones, ¿no? De repente se dejaban de llevar y 5 años después se volvían a llevar y yo he tenido zapatos que eran así, que eran un puro triángulo. Yo también confieso. Pero vamos, De- que no me gustaba mucho, ¿eh? No, no me acababa A yo de... mí A mí sí, lo peor es que a mí sí, o sea, estéticamente a mí me molaban esas punteras tan estrechas y era como en plan, como que quedaban muy estilizados con los pantalones de vestir y ibas tú muy mona. Ya, Pero claro, es que eso es algo que ha hecho al final la moda. sí, totalmente. Ahora estamos teniendo una tendencia, no sé si has visto, que hay un montón de influencers de fuera, de España, obviamente, que están anunciando mucho, bueno, anunciando o combinando las bailarinas de Five Fingers como una cosa súper cool. Ya. Como en plan, esto está de moda. O sea, están haciendo que el barefoot esté de moda sin tener ni puñetera idea de lo que andan haciendo, pues realmente. Sí. Entonces es como eso, grandes marcas como Loewe sacando punteras cuadradas, de repente se pone de moda la puntera cuadrada y entonces te vas a Mango, a Zara, no sé qué, no sé cuánto, y están las punteras cuadradas. Y Porque, cuadradas, pero estrechas. pero Que ahí estrechísima, no creo que quepa mucho pie. por no decir ninguno, y la que se piense que su pie cabe ahí, es porque todavía no tiene la sensibilidad que tiene que tener ese pie, ni la forma ni la fuerza. O sea, hay muy, muy pocas personas que puedan caber en esas punteras sin estar haciendo que su dedo gordo se vaya hacia adentro y que estén realmente los dedos Es, apiñados. es que he visto antes tu reel de los zapatos que eran de mango. Creo que Eran de eran mango, sí, de sí, porque mango. lo sacó Jesús Serrano, Sí, sí, pues capturas de pantalla de estas que le manda la gente, en plan, mira, sí, mira lo que hay y tal, sí. Y sin cuando más. lo vi, que hacías splash, mira qué duro. Así que yo, madre mía, la gente que vaya a No, comprarlo. no, no, y todas las suelas son así. Lo peor de todo es que todas las suelas son así, o sea, no hay ninguna que pase el filtro. Entonces, claro, cuando tú coges eso y luego coges un zapato barefoot de verdad, Ya, notas la dices, diferencia. es que podría darlo o sea, podría darle la pasada como menos malo, porque es un poco más ancho que otras cosas que hay en el mercado, pero es que realmente no lo es. No. O sea, ni la puntera tiene la forma que tiene que tener, ni la suela hace que el pie trabaje. O sea, la suela es una. Va a ir así. Mm. Lo Igual que que pasa con es que cualquier. Lo que pasa es que si lo etiquetan como barefoot, la gente que realmente no haya probado nunca un calzado de verdad, un calzado barefoot de verdad, no sabe diferenciar eso. Y entonces se creen que es A mí me barefoot. No, no escriben, lo es. sí, a mí me escriben para preguntarme muchas veces, ¿no? En plan, oye, he visto esto es barefoot, Laura, y yo, no, no es barefoot, aunque ponga. Es que hay algunas marcas, bueno, el zapato de Zara o de Mango en ningún lado se ha dicho que sea barefoot, oficialmente, la marca no lo ha dicho, Ya. pero sí que hay pues una serie de influencers que los van sacando como si fueran buenos o Sí, válidos. sí. Y bueno, pues yo qué quieres que te diga, tengo que poner los puntos sobre las sillas en eso.
Pero es cierto que hay alguna marca que está poniendo la palabra barefoot o bare, ¿cómo era? Bareflex o bare, o sea, le ponen como el bare por Sí, delante y luego a lo mejor no ponen foot, pero ponen confort o ponen, sí, sí. y porque son punteritas así como más cuadraditas, pero a mí me han mandado esta mañana unos tacones y era como en plan, pero ¿Serio? vamos a ver, sí, unos tacones de puntera cuadrada. Y era como, pero vamos a ver, es que ya, o sea, vamos a ver si nos quedamos con las ideas básicas claras. O sea, no puede haber tacón en un barefoot, No, ya no es barefoot. no, 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 no. Claro que Y le no. han puesto bare no sé qué, no me acuerdo que era bare flex o bare, ¿sabes? Como para confundir un poquito a la gente. Entonces, Bueno, efectivamente, quien está empezando no claro, saben, no saben todo lo que hay que saber y es como en plan, bueno, pues si pone que es bare, ya. así es. Que es una pena que no haya más información veraz, porque esto confunde a la gente. Es que es complicado, porque si encima algunos profesionales que tendrían que estar dando un mensaje correcto no lo dan tampoco, porque yo he visto cuentas de profesionales sanitarios eh, hacer promoción de calzado que tú dices, pero vamos a ver, eso me lo mandan las seguidoras. Y digo yo, es que estamos locos. O sea, dando por bueno, incluso cosas de tacón. ¿En serio? Yo eso no lo vi. Sí, sí, es No. así. O sea, que lo mismo te testean cualquier calzado barefoot de moda Mm, que te testean un calzado del Zara como menos malo y tú lo estás viendo y estás diciendo tú, o sea, ¿cómo puedes recomendar eso a tus pacientes? ya. Y eso se ve en las redes y lo está diciendo un profesional sanitario. Entonces, claro, si lo dice un profesional sanitario, es que ahí tenemos un problema. A ver, ahí es cierto que el barefoot no es para todo el mundo. La No. puntera anatómica es para todo el mundo. El La puntera droptero anatómica ya, es indiscutible. sí. Pero el calzado 99% minimalista, ¿vale? A veces hay personas que no pueden llegar a ese No. 99%, pero sí que pueden tener características de ese calzado minimalista en menor proporción. Suelas más gruesitas, un poquito de drop, pero hay cosas que son básicas, que es La que puntera amplia. la puntera tiene que ser amplia y tiene que flexar en los Sí, metatarsos. sí, claro. Aunque la suela sea un poquito gordita, esa suela Mm, tiene que ser lo suficientemente flexible. No para todo el mundo, ¿vale? No nos vamos a meter en cosas de podología, pero hay personas que tienen alguna condición, sí. alus rigidus, etcétera. Toda una serie de... Pero esto es ya pie muy patológico, ¿vale? Mm, Donde a lo mejor necesitan que sí que esté duro ahí para ayudarles a impulsar, claro. ¿vale? Pero son Mm, cosas como muy, muy patológicas, no todo el mundo está ahí. O sea, ni el 100% de la población va a poder llevar un barefoot puro, ni hay como una escala de grises que a veces nos dejamos, ¿no? Y que algunos profesionales que todavía están, digamos, un poco estancados en el pasado, no, barefoot es malo. No te pongas barefoot porque te vas a lesionar. Oiga sí, usted, vamos a ver cómo se puede hacer, qué opciones hay e incluso personas que pueden beneficiarse de esas punteras anchas y de ese zapato un poco más flexible, pero con un poquito más de contrafuerte o con una plantilla, incluso ortesis elásticas, que hay muchos podólogos ya funcionales que hacen ese tipo de sí, ayudas y que a lo mejor puede ser un tratamiento provisional y que luego con ejercicios y con el tiempo se pueda retirar esa claro. órtesis. Recuperar la funcionalidad del pie. Claro, efectivamente. Y luego, pues eso, que hay toda una gama de grises ahí, de dónde elegir, ¿no? No, no Sí. hace falta irse a unas Wilding para empezar en el barefoot. Esa marca aún no la probé, pero le tengo ganas, ¿eh? Muy minimalista. Sí, sí. No la Yo probé creo que esta porque marca digo es yo, 99% minimalista. De verdad un calcetín con una mínima suela. O sea, sí, hay que estar muy fuerte, tener el pie muy fuerte. Yo las devolví. Yo las devolví. No, no son para mí, no son para mí. Aparte que
No sé si las has visto que tienen como una Sí, especie sí, de sí, sí, agujerito, por así decirlo, sí, 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 sí. y tal. Son súper, a ver, son súper flexibles, de verdad. O sea, a estar por casa eso es maravilloso. Pero, por ejemplo, la plantilla era como muy, como con muchos dibujos, tenía así como muchas costuras. Y entonces, claro, me dijo la chica de Wilding, no, hay gente que se la cambia y le pone otra. ¿Por qué? Porque daba como demasiada información a mi pie, o sea, tenía como demasiadas rugosidades Sí, y sí, sí. como bultitos y tal. Y es Mm, cierto que quitando la plantilla y poniéndole otra, de otra marca, que me acabó como un poco ¿no? Esa sí, sí, sensación. sí. Pero claro, ¿para qué? O sea, ¿Para qué sufrir de más? ¿para qué estar cambiando plantilla y no sé qué y tal? Si sé que voy a andar con eso 3.000 pasos y voy a venir muerta. O sea, porque me ha pasado con la suela Vibram de 4 milímetros, que Ah, tenía unas bailarinas, y sí. salir un día de pues, una festividad que tenemos aquí en Murcia, que es en el Bando de la Huerta, y estuve todo el día en la calle, todo el día andando, y estuve como, no sé, 8 o 10 horas fuera, 10.000 pasos. Es Y lo que, hice 2 veces, además, en esa misma semana. claro. Te juro que cuando llegaba a casa me quería cortar los pies, porque llevaba muerta, muerta. O Ya, sea, al ya. día siguiente era como, uff, es como si hubieras hecho un trabajo súper, súper intenso en el Sí, gimnasio que luego no te puedes ni mover y hay notas que te has pasado. ya. A mí Entonces, algo parecido me pasó con unas sandalias de shopping, que también tienen la claro, suela pero súper, súper finita. Y efectivamente. acabé el día, uff, dije, no, para todo el día esto no, aún No, no estoy preparada, ¿no? no, no, yo no estoy y sinceramente Mm. dudo mucho que vaya a estarlo nunca. Porque Ujú, hay una cosa que se nos olvida y es que hay cosas que se pueden rehabilitar, como por ejemplo, pues oye, ese juanetillo, que vuelva a su sitio, que los dedos se ujú. abran. Pero yo todavía estoy recuperando, yo tenía los dedos en garra. Al final acabé Ah, como el podólogo ese me auguró ya, y acabé con los dedos en garra. No de cirugía, gracias a Dios, pero yo todavía necesito ayuda para levantar esos metatarsos, huesos. los sigo teniendo hundidos Ujú. y yo necesito un poquito porque no tengo mucha grasa plantar tampoco. Tengo como el pie Claro, muy huesudo. Entonces, si tú me pones un zapato súper minimalista en plan de estos de 3 milímetros, es para andar no mucho sí, y con suelos más bien lisos o blandos. Suelos con mucha piedra o con mucho tal, yo lo sufro todavía mucho, incluso con suelas de 4 o 5 milímetros. O sea, porque es verdad que me clavo en el hueso. O sea, yo me clavo directamente la piedra en el hueso y a mí me duele. mm, Entonces, en ese proceso, pues yo he descubierto que 6 milímetros para mí es bien y que la suela vibran de 6 mejor que la de 4. Ya está, nos podemos olvidar de la de 4 para siempre. No creo claro, que llegue ahí nunca. claro, es que cada uno tiene que encontrar también su punto, su confort. Eso es. Y luego, a ver, en el calzado de invierno, muchas veces son suelas de 4 o 4,5, 5. Pero claro, teniendo en cuenta que luego llevas una plantilla. Claro. Y además Que las algunos llevan el forrito de lana por dentro, que siempre amortigua un poquito más. Claro. Sí, o una capita de foa, no le han puesto un strobel de 2 milímetros, o sea que al final el Mm, montante nunca son los 4 milímetros de la suela del no, zapato. Siempre claro. hay entre 8 milímetros, más o menos, un zapato que yo considero que está bien. Eso no es una wilding, o sea que es una locura para mí. Eh, pero claro, luego también por otro lado, llega el verano. Y ahora lo que me estoy encontrando, que imagino que a ti te preguntarán mucho para la tienda, si tienes sandalias con más suela. Sí, es una pregunta, la verdad que bastante recurrente, porque date cuenta que las sandalias, al no tener plantilla extra ni nada, solo es la suela prácticamente, son súper finitas y no todo el mundo está capacitado para llevar eso. Como te dije antes, yo con la Shapen me muelen los pies y sin embargo voy con unas Tiki que tienen suela Mm, Vibram un poquito más mm, gordita y con esas, bueno, puedo caminar horas que estoy como si nada. sí, esa es mi Y suela fetén. O sea,
La suela vibran Super New Flex de 6 milímetros, que las llevan las Tiki, las Frodo y demás. Es con plan Sí. maravillosa, Sí. maravillosa. A mí también son las que más me gustan. Se va súper cómoda con ellas. ¿Sabes Mm. lo que pasa? Que ya no es solo los milímetros de grosor, sino con qué material estén El hechos. material, sí. Porque la vibran, claro, tiene una capacidad de amortiguación o de Mm. absorción de impacto que no la tienen otros materiales. Entonces, claro, No, al final estás sobre una lámina nitrílica, porque al final la vibran, pues es una mezcla y bueno, pues un invento patentado, sí, pero claro, tiene una capacidad de absorción que no la tienen otros materiales y se sí, nota mucho, aunque sea de 6 milímetros. Ah. sí. Y, Se nota y ya cuando te muchísimo. pones un centímetro, hay alguna juarache de un centímetro, yo por Sí. ejemplo para ir al monte, no, 8 a 10 milímetros, o sea, yo para ir al monte 6 milímetros no. 6 milímetros es pues, para mi diario y demás, vale, bien. Pero las de monte de un centímetro de vibra, es que es pues eso, es una maravilla. Pero bueno, es eso, cuando no es Vibram son foam. Por ejemplo, hay marcas que meten una capita de foam y esa Sí, capita de foam también absorbe impacto. O sí, sea, es como truquis sí, para sí, sí. que la Sí, sandalia ya amortigue un poquito más. sí. Y mira, cuando empezaste a usar Barefoot, qué te dijeron en casa? ¿Estás loca? ¿En qué te metes? ¿O, o qué Pues a guay? ver, Yo también quiero. no, en casa, claro, depende a quién preguntes. Los maridos, sabes tú que son así como un poco más escépticos. Bueno, más que escépticos, es que se rió un poquito de mí. Ah, sí. Porque sí, sí, pero fue justicia divina, porque él tenía unas camper. Sabes que camper a veces hace hormas Sí, súper amplias. Y sí. le regalaron una vez, pues unas con una puntera gigantesca, que te juro que es más grande que algunos barefoot que yo tengo. Y claro, yo me partía, o sea, yo lo veía con eso puesto y yo decía, madre mía, el zapato este de payaso que te has puesto. Porque además eran como muy globosas, y entonces, claro, se pasó un año y pico que metiéndose conmigo, pero No, es como en plan, sí, pero sin embargo, por ejemplo, mira, mi hermana es bailarina. Bueno, ahora no ejerce, pero fue bailarina. Y claro, para ella, que se había pasado la vida descalza y con zapatillas de ballet, que eran una final, una tela con nada, las medias puntas, cuando se puso por primera vez un barefoot, empezó a pegar saltos y a hacer piruetas y, ¡oh, que esto es una maravilla! Porque ella quebraba o sea, todos los zapatos los intentaba vencer, sí. pero al revés que el resto de las personas que andamos así, ella lo que hacía era hacer así y doblarnos para hacer puntas, ¿no? Ya, Entonces, ya, claro, ya. cuando llegó y cogió y hizo así, ¿qué puedo? Claro, mi hermana flipó, mi hermana pegando Hombre. salto. A mi madre, que era todo lo contrario que yo, que a mi madre le ha encantado ir descalza, Mm. cuando probó los primeros fue como en plan, pero esto qué bien, que no me roza el juanete, que es como si estuviera aquí descalza por la casa. O sea, al final fueron como muy, lo que es en mi familia, Muy bien. hubo como mucho apoyo, ¿no? Mucho apoyo. Al final he conseguido pasar a casi toda la familia. Mi padre sus primeros los está usando este mes, pero le he metido una plantilla de transición gordita porque era, Claro, era demasiado para él. Y tiene el pie muy estrecho, con lo cual también necesita sentirse el pie más recogido y bueno, pues con la plantilla parece que va, ¿no? Pero eso, mi abuelo lleva su Saltra, y luego amigos. claro. Amigos que al principio la gente te mira con extrañeza o no termina de ver el discurso, Sí, pero sí. claro, yo no soy de las que va convenciendo por la calle. A ver, yo sé Mm. de gente que va evangelizando y tal. A mí si me preguntan y veo interés, entonces es Claro. cuando lo explico. ¿Vale? Entonces cuando lo explico y si veo que la persona es receptiva, le invito a probar las mías. Mm. Incluso he tenido amigos que han venido a casa y se han probado medio armario y sí, he metido ya varias personas en el barefoot, unas más al 100%, otras menos comprometidas, pero oye, ahí están, ¿eh? Ahí están. Pero Ah, claro, tienes que ver receptividad. claro, sí. No, pues en mi familia más o menos igual, ¿eh? Sí, Empezamos todos, empezó mi peque.
que empezó Sí, todo los por peques, ahí. Después fui yo, efectivamente. después ya fue mi marido, mi madre, mi cuñada, mi hermano. Aún me cuesta, está ahí, ahí, Sí, le regalé unos Mustang con plantilla de transición y tal. Dice que sí, sí, que va cómodo, pero ahí, ahí. Y ahora tengo una amiga, bueno, yo sigo. sí, Un sí. poquito así, que se van interesando, ahí pico y pala. Sí, no, es verdad, es que al final, a ver, yo mis amigos, pues quieras que no, ven mis redes sociales, entonces, pues hay un cierto interés. Tengo amigas que están cerradas en banda y que no las verás nunca jamás, incluso hay algunas que me mandan sus fotos con los tacones, que es como en plan, ya me contarás cuando tengas 70 años Ya, y tengas el juanete como, ¿sabes? Y no puedas ni sí, andar, pero sí. bueno, de hecho ya lo tiene el juanete, pero, en fin. Y sí, ¿no? Pues son gente que a lo mejor pues no le duele o no tal, o no lo están viendo lo que va a pasar Ya, después. ya. Yo, por ética, mi abuela, que en paz descanse, tenía los pies de la artrosis y de haber llevado punteras estrechas, Mm. y de vuelta tú saber cuántas cosas más, pero uno de los, el dedo gordo estaba completamente, pues estos juanetes que se le ven a las Sí, abuelitas ya sí, sí, mayores, sí, sí, súper prominente, y claro, tú lo ves y dices, tú es que yo voy a ir ahí, como no cambie. ya. Y de hecho, mi madre está feliz con el tema. Porque además, mira, con el tema de los peques, eh, pues como empezamos todos, o muchos de los que estamos en esto del barefoot, Sí, sí, y ¿sabes qué pasa? Que al final tú estás viendo los pies de ellos desarrollarse y ves cuando pisan y se les ve el dedo súper recto e sí, incluso esa apertura del dedo gordo como hacia adentro, ¿no? sí, Cuando sí, sí, andan. sí, 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 Y dices tú, todos tuvimos el pie así. sí. Y lo Y perdimos. y lo perdimos. Entonces es como, vale, he llegado a este punto ya con el pie mal, pero vamos a pararlo, intentar mejorar y que no vaya más, Claro, y que no vaya más. Entonces, exactamente. claro, yo, pues esto muchas veces pues hay escepticismo o no tal, pero bueno, yo ya te digo, o sea, por ejemplo, con los peques, cuando veo peques con el calzado rígido y demás, claro, yo me echo las manos a la cabeza, ¿no? Ya, Y es cierto que cuando no conoces a alguien de nada, no pues vas es a muy ir a... difícil. Sí. Efectivamente, es muy difícil. ¿Qué vas a ir tú? Oye, ¿sabes que tu niño está llevando un zapato que está deformando sus pies? Mm, Esa es como acusarla de mala madre o de mal padre a la cara, ya, ¿no? ya, Es que es complicado, es complicado. sí. Pero sí que es cierto que de vez en cuando, pues en el cole El mismo, cole. ¿no? Vamos, hay Mm, niños que llevan calzado respetuoso y otros que no, y estás ahí en el grupo de madres, y entonces, claro, las mm, que sí que llevamos calzado respetuoso y los nenes también, somos pocas, pero claro, pues hablas tú, lo comentas, y las otras madres están ahí y escuchan, mm, pero no les llega el mensaje, ya. porque no hay más ciego que el que no quiere ver. A mí me da penita ver los peques que empiezan a dar sus primeros pasitos y los ves en esos zapatitos embutidos, que es que caminan así, de puntillas, Sí, es que no flexionan, tienen unas suelas gordísimas y no, y dices tú, ay, sí. pobrecitos, esos A pies, ver, madre mía. es una pena. Yo te tengo que decir que mis peques empezaron una con 3 años y otra con dos. O sea, pero es cierto que, claro, yo no le compraba o intentaba no comprarle cosas. Ahora veo aberraciones, o sea, se ven aberraciones en los nenes tan pequeños. Se ve calzado como de adulto en un pie de pequeño, ¿no? Sí, Al final, pues comprábamos marcas que supuestamente eran de calzado infantil aprobadas por pediatras. ya. Entonces, pediatras, institutos biomecánicos y bueno, no hace Sí, falta que sí, diga sí. más, ¿no? Sí, no, Y claro, se supone que yo le estaba poniendo lo mejor de lo mejor a mi pique en los pies. O claro. sea, que es que luego esa es otra, ¿no? O sea, a lo mejor tú piensas que lo que está gastando es muy bueno porque es una de las marcas más vendidas o de las marcas más vendidas y no estás poniendo lo que realmente tal, claro, el que hacía el nene. Lo sentabas en la silla y lo primero que hacía era hacer así, ¡fa! Fuera Y te zapatos, pasaban los zapatos. claro. Llegaba a casa, ¡fua! Fuera los zapatos y estaba por ahí siempre descalzo, ¿no? En casa. Sí. Fíjate, tuvimos unas atipas sin saber ¿Qué era nada eso? de respetuoso.
mm, pero porque a mi hermana se las regalaron, porque eran muy buenas para el gateo. Porque ah, claro, como sí, no mm, se salía, llevaba la punterita, que para primeros pasitos como que estaban muy bien. Y sí, es curioso porque luego, claro, de las atipas saltamos a lo otro. ya, Mm, y ya, claro, pero por desconocimiento. un conocimiento. Entonces, claro, a todas esas madres que llevan a los niños, madres y padres, porque al final, es Sí. verdad que al final somos nosotras, ¿no? Más las que nos informamos de todas estas cosas. Pero bueno, el caso es que es que es algo que debería de estar a nivel de atención primaria. O sea, todos los pediatras deberían de Mm, saber el tipo de calzado que tienen que llevar los bebés, no los bebés, pero bueno, los preandantes mm, y los primeros pasos y tal. eh, y tendrían que hacer, digamos, un poco oye, cuando vas a la revisión de enfermería, de pediatría y les revisan todo, no les revisan lo que llevan en los pies. no, no Entonces, le claro, dan aún suficiente importancia a eso. No, y es algo que está al ahí final y ya. y no es lo mismo que te lo diga yo, mami Mm, del cole, que sí, te lo diga un pediatra. sí, Pero el problema es que de base este mensaje no está extendido. Entonces, claro, pues eso, es complicado. ya. Y bueno, ¿tú qué crees a día de hoy que te dirían tus pies de hace, no sé, 7 años, 8? Sálvame, rescátame de esta tortura. No, es cierto que después del embarazo ya no me pude calzar casi nada de lo que había podido llevar antes. O sea, hubo Mira, un antes y un después a mí después me del pasó lo embarazo. mismo, ¿eh? Que llegué a casa y empecé a probarme los zapatos, no me cabían y yo a tirarlos y mi madre me decía, ¿pero qué haces? No te sirve nada. O sea, como que me había vuelto loca y yo, pues no, no me cabe nada, ¿no? Pues yo no sé cuándo diste esto a luz, pero yo fue en verano. Entonces, claro, pasé a las sandalias que me tuve que comprar unas de horma ancha y de estas que no tienen nada, o sea, de estas de dedo o de horma anchísima porque no me cabían los pies en las que yo tenía Sí, cuando llegó el verano. Y claro, yo parí en septiembre. Todavía llevábamos sandalias aquí en septiembre. claro, Pero cuando yo fui en, no sé, en octubre o finales de septiembre a ponerme un calzado cerrado, sorpresa. imposible. Y entonces, claro, ahí ya hubo un pequeño cambio después del embarazo, pero claro, tampoco te vayas a pensar tú que es que me había comprado yo allí una puntera anatómica ni nada por el estilo. El cambio Ya. fue a una talla más y buscar punteras más redondeadas, porque claro, el pie se me había esparramado Sí, con el sí, sí, embarazo. sí, suele pasar, De, sí. de hecho, había perdido parte del puente también. O sea, a mí me, claro, sí, sí, por la relaxina y demás, es algo que yo lo he sabido después. Fíjate qué pena que en atención primaria también vuelvo otra vez a lo mismo, No te las explican esto. matronas no te digan, fíjate, recomiendan a todas las embarazadas que vayan a hacerse una higiene Ah, dental y que sí, se revisen los dientes, ¿verdad? Yo sí, fui sí, yo porque también, sí. ves que te recomiendan desde mi punto cero, ¿no? Y Sí. que si la glucosa, no sé qué, la tensión, el análisis de tal, nadie te habla de lo que pasa con tus pies cuando te quedas No, embarazada. no, yo no lo sabía, la verdad. Y cuando empecé a probarme los zapatos y no me cabía ninguno, dije, pues no A sé, mí me lo será normal dijo, o-". a mí me lo dijo una amiga bueno, dice, ¿sabes que es posible que te crezcan los pies y no vuelvas a poder a ponerte ningún zapato tuyo nunca más? Y dije yo, vea, ¿qué me estás contando? Claro, a mí me dio un shock. Claro. Me dio un shock. Pero no, claro, pero no es tanto como que te crezcan los pies porque, porque sí, sino porque tiene su justificación. Es por la relaxina, que lo Claro. que hace es que las articulaciones Mm, todas se vuelvan más laxas, ¿no? sí. Entonces, esto lo he hablado mucho con patriarques. Qué pena no haber sabido esto, porque ellos te pueden ayudar, los podólogos te pueden ayudar a que ese puente no caiga tanto y no se esparrame tanto el pie, porque luego Ujú. hay que recuperarlo y recuperarlo. Ya, cuesta. ¿Eh? Entonces, no lo recuperas nunca, pero bueno, sí, a base de muchísimo trabajo. Entonces, Mm. ellos tienen, pues digamos, bueno, pues
No tiene por qué ser, o sea, unas órtesis que hacen especial para las embarazadas para ayudar a que no se caiga ese puente durante el embarazo. Mira. Hubiera sido complicado en verano llevarlas, las cosas como son, Y con pero, sandalias, sí. pero bueno, o ejercicios, descalza, Sí, sí. ¿sabes? Algo, Sí, 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 algo. sí, sí. Para no perder ese puente, pues esto es algo que no saben las mujeres y que No, desde las matronas deberían de decir, oye, igual que te mando al dentista o en las cuentas que hay de divulgación, que también haya algo de información sobre eso y sobre el suelo pélvico. también. Un gran olvidado. Sí. Pero bueno, aquí estamos. Mira, a lo mejor alguna futura mamá se está enterando de los pies ahora mismo. Y ojalá, ¿no? Porque al final lo importante que es el trabajo descalza y el suelo pélvico. Además, a mí me hace Sí. mucha gracia porque yo a Jesús Serrano puso una historia de una embarazada que estaban allí trabajando y demás, claro, trabajan descalzas, ¿no? Y yo Mm. le decía, madre mía, porque claro, tienes que hacer los ejercicios todos los días. Ya. Digo, bastante tenemos estando embarazadas como para encima los ejercicios de que no sé qué, ahora él anda todos los días no sé cuántos pasos y hace ejercicio de tal, pues los pies también. Los pies también hay que entrenarlos estando embarazada. Pues sí. Em, ¿Y alguna vez tus peques te han dicho, mami, yo quiero llevar aquellos zapatos como mis amiguitos, calzado convencional? Yo qué sé, porque le llamen la atención las luces, porque eso está muy al orden del día o algo así. Claro. A ver, mira, mi Es hijo complicado eso, ¿eh? va a cumplir 6 años y te puedo decir que sus compañeritos del cole, pues muchos de ellos llevan zapato ladrillo de esto con luces en Ya. las suelas. Y él no ha pedido nunca llevar nada igual que lo que llevan los del cole. Él siempre está muy contento con sus zapatos. Piensa que ahora mismo mi hijo pues es el niño con más zapatos de toda Murcia, o sea, porque de lo que me van llegando. Y aún así, el pobre tico tiene el pie estrecho y muchas veces me escribe alguna marca para colaborar y digo, pues es que no me vale a mi hijo. Mm. Mi Ya. sobrina ahora este verano tiene más que mi hijo, luego. Pero bueno, lo que te decía es que al final él no se lleva desde los 2 añitos, está acostumbrado a su calzado y no tal. Es cierto que le compré unas de Navega que llevaban cordón Ah, con una y lucecita, ¿no? claro, y le puse los cordones con el chisme este que da luces, ¿no? Y Sí. entonces, claro, ahí flipo en colores. Pero no es una marca que se adapte a su pie en realidad. De Mm. hecho, ya para él la he descartado 100%. Para mi sobrina es perfecta, pero para él no. Y no, tampoco te pienses que porque llevaran luces se los quería poner muchísimo más, ¿sabes? Como que ya se da cuenta, ¿no? De que lleva mejor y que lleva peor. Y si me mandan alguna cosa de algún testeo que por lo que sea le aprieta en algún sitio o no la lleva cómoda 100%, Ya te no lo se la digo. pone. No se la pone, directamente no se la pone. O sea, él elige ya, digamos, lo que lleva cómodo. Sí, sí, sí. Pero, pero mi sobrina, y es que es lo que pasa con las niñas, y esto es un problema debe de ser estructural, porque es que ya hay niñas en el cole metiéndose con ella por los zapatos. O sea, es Sí. tristísimo, es tristísimo. Y entonces, claro, alguna vez ha dicho que por qué no puede llevar ella las merceditas como llevan las demás nenas. De hecho, Claro. cuando cumplió, y esto es heavy, cuando cumplió los 4 años, empezó a decir que no quería zapatos de esos dedos velcros que eran de niño, que Ah, ella sí. quería merceditas. Sí, sí. Entonces, claro, estamos intentando lidiar con ella a que no, obviamente, no deje de llevar barefoot, porque además tiene un pie de aleta precioso, súper ancho, y es que sería, claro, encerrar ese pie Ya. ¿no? Pero claro, fíjate, con las niñas es incluso más difícil porque hay como que se señalan más ese tipo de cosas. Que los niños como que le prestan menos atención tanto a la ropa como a los zapatos y sin embargo, claro, ella lleva merceditas respetuosas. Mm. Eh, y es como que ya, bueno, al ser merceditas ya, Puede pasar. ya está, Mm. ya está, ¿no? Pero claro, ahora ha llegado el verano, lleva unos frodos preciosos y eso, pues ahí sí hay alguna niña que la señala por no llevar Igual. el calzado ese normativo, ¿no? Que llevan la mayoría,
porque además en su clase es peor que en la clase de mi nene, porque solo hay creo que 2 personas, nada más, o sea, mi sobrina y otra, o sea, no hay más niños. Y es algo que nos preocupaba, o bueno, que alguna vez nos hemos planteado las mamás que llevamos a Ya. los nenes, ¿no?, con zapatos respetuosos al cole, y es Que que sea un va a pasar problema. cuando sean más grandes Y y quieren pidan, ¿no? llevar, sí, sí. Sí, a ver, yo creo que si desde pequeños han llevado el calzado respetuoso, es difícil que luego voluntariamente se metan en algo que no van a notar ni flexible, ni van a notar el suelo, ni van a estar cómodos. Mm. Entonces, eso va a ser difícil, pero claro, pues esto como en el libro de Neus, ¿no? Déjaselos probar y cuando se peguen 2 tropezones o vean que no. Lo que pasa es que al final, pues los pies de los niños son muy flexibles y yo no creo tanto que pase eso, ¿no? Como que ellos te digan que no van incómodo, como que haya que trabajar un poquito la autoestima y es que ellos Hombre, tienen que tener personalidad para llevar lo que otros no llevan y hablarles de salud. A mi sobrina le hemos dicho, ¿tú quieres tener el pie con el juanete como lo tiene la abuela? Y entonces, claro, lo ve el pie de mi madre con el juanete oncio y dice, no, 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 claro, ya, eso, ella ya. ya identifica eso como algo que no está bien. Entonces, ahí como que se le pasa un poquito el tal, ¿no? Ya, Entonces, pero bueno, es un tema un poco difícil, me parece, complicado, a ciertas sí, edades, porque se sí, dejan arrastrar por las modas y lo que llevan todavía los otros. Sí. Todavía son pequeños, pero yo sí que me estoy encontrando, y seguro que alguna mamá también te lo ha comentado alguna vez al comprar, que si no tienes algo que se parezca a más convencional, o Sí, porque la adolescencia ya es complicado, es sí, complicado. sí. Tengo una mami de adolescentes que es como mi hija no quiere llevar lo mismo que sus amigas y tiene el pie anchísimo y le está costando, ¿eh? Le está costando. Pero al final también tampoco puede ser, o sea, tiene que ser flexible. Ujú. Ah, Sí, son adolescentes y es muy difícil no integrarse, ¿no?, con el resto. Entonces, bueno, exactamente. pues ya veremos a ver qué pasa. Yo espero, y ya, bueno, ya están las marcas haciendo cosas chulísimas que parecen, o mejor dicho, que es que tú las ves y dices, tu madre mía, si Sí, son como. sí, sí. Es que hay muchas estilo deportivas que no, prácticamente no se diferencian. A ver, no, Sí, sí, está muy sí. bien. De hecho, yo, por ejemplo, a mí no, alguna vez alguien me ha preguntado, pero gente conocida, ¿no? O Mm, sea, en tu ámbito laboral, oye, ¿y esos zapatos que llevas y tal? mm. Entonces, sí que me ha preguntado alguna vez, pero por la calle, por ejemplo, la gente no, 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 no te mira de ninguna manera. no, yo por la calle lo que noto es miradas, que se Miradas. fijan en los pies, ¿sabes? Sí, Porque, a sí, ver, al fin y al cabo se nota la puntera que es un poco más ancha y acaba chocando. A ver, yo vivo en un pueblo, 17.000 habitantes, no es tampoco pequeño, pero no es habitual ver este tipo de calzados. Yo me encuentro con muy poquita gente. Algún niño se he visto. En la clase de mi hijo creo que hay 2 niños que llevan, ¿sabes? Bueno, se va viendo. Pero preguntar a la gente no, a ver, es complicado también que te pare una persona extraña. Perdona, mira, tus zapatos, ¿qué son? ¿Por qué son así? O es... claro. A ver. Por eso te digo que a ver, yo fíjate, no, bueno, a veces pienso, digo yo, mira, mis primeras sandalias de Flexinens eran rojas, pero rojas como un papel de regalo de Navidad. Y la gente no paraba de mirarlas. Esas sí que las miraban, ¿ves? Pero fíjate, ahí no creo que las estuvieran mirando porque fueran más anchas las punteras, porque la verdad es Era que eran la primera por el edición, rojo. Mm, sino por lo llamativas que eran, ¿sabes? Porque es que encima además yo no me corto un pelo, o sea, si me tengo que poner un dorado, un rojo, me da igual, o sea, no miro que eso vaya a ser más llamativo y es algo que mentalmente, ¿no? Que la gente que está en el barefoot, sobre todo los que se están iniciando y sobre todo las mujeres, que muchas no se terminan de ver, se miran los pies mm. y es dar ese mensaje de que realmente la gente no se fija tanto en eso,
o si se fija es porque llevas algo muy llamativo, pero no porque sea barefoot o no porque sea la puntera más ancha y demás. Y que la gente desde fuera no te ve la puntera tan ancha como te la ves tú desde arriba. O Sí, exactamente, sí. sea, no es la misma concepción, no es que no es lo mismo. La No es la percepción es misma diferente. perspectiva. Mm, Sí, sí, no se ve. De hecho, tú te echas una foto con barefoot y a no ser que sea una cosa súper, súper cantosa, estrancha. sí. Bueno, sí, se nota Bueno, si te pones a hay pones. punteras que se notan muchísimo. Por ejemplo, yo tuve unas Fare que, bueno, así completamente, pico de pato totalmente. Y esas sí que llaman un Mm, montón la atención. Hay otras punteras un poquito más redonditas, como dices tú, con un poquito más de caída y tal, sí, que no son tan exageradas. La gente le tiene miedo a eso y después, una vez puestas, no cantan tanto, no, qué no. va. Yo además te digo una cosa, yo ahora lo que veo horrible es esas punteras estrechas. O sea, me daña la vista. Sí, Me imagino el pie dentro de esa puntera y es como, madre mía, por favor, ¿cómo puedes llevar eso? O sea, es al revés, no soy yo la que juzgo. bueno, y ahora con el tiempo de sandalias, que ves los dedos ahí todos apiñaditos, amontonados, incluso que el pequeñín como que se cae. Y por Yo, fuera, madre mía. así como, Sí, como los dedos por fuera, eso es lo que más gracia me hace, ¿no? Así sí, como sí, enganchar por fuera, sí, colgando. sí, 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 Porque sí. claro, además muchas van con cuñas y entonces se les va saliendo el pie y llevan los dedos así todo amontonados y por fuera de la suela y dices tú, madre mía, pues mira, tú fíjate, yo no he llevado, o sea, cuando no llevaba Barefoot nunca he llevado cosas en las que se me cayeran los dedos por fuera, ¿no? Porque era como en plan, pero es que con esto ¿dónde vas? O sea, Claro. pero A sí, mí, es verdad que a mí las me sandalias, pasó, a mí me pasó una vez con unas sandalias que tuve así con un poco de cuña, que al caminar me clavaban los pies en el suelo. Y digo yo, esto no puede ser normal, esto no está bien. Y fuera sandalias, esas claro, claro. descartadas. No, Mm, pero mira, yo me he llegado a hacer esguinces por llevar un calzado en verano, y además jovencita, ¿eh? Esto con 16, 17 años, porque claro, estás en la tontería, ¿no? En el este de la adolescencia, y se llevaban los zuecos estos que llevaban la suela súper rígida, y van sin sujeción ninguna por detrás, estos que eran sí, tipo mules, sí, pero con sí, sí, cuña. sí. Sí, sí, sí. Y, y me acuerdo de tener que salir corriendo para coger el autobús y se me torció el tobillo. Claro, tú imagínate correr con eso. Sea, un esguince horroroso, además con herida en el maleolo, o sea, pero es que, y que mi madre, pues claro, me lo compraba porque iba a hacer, si que era un adolescente, se iba a pelear conmigo. Ella nunca ha llevado calzado de ese tipo. Ya, pero De hecho, era me la lo ¿no? decía, hija, dices que tú has llevado cada cosa en los pies, Ya, porque yo tenía el pie muy fino. Entonces, claro, claro, me metía en todo tipo de sitios. Y mi madre siempre ha tenido el pie mucho más ancho, más tal. Y entonces, claro, lo que a mí, donde yo metía el pie ya no podía ella, meterlo y no lo metía. Y entonces ella tiene Juanete, pero por otras circunstancias, por un valgo de rodilla, en fin, por otras. Hay veces que, mira, los juanetes, esto es un melón. Muchas veces están causados por el calzado estrecho, porque desvía al final de tanto llevar el pie ahí encerrado, desvía, ¿no? Pero muchos otros juanetes no son solo por el calzado, son por cómo andamos o por alguna condición de la rodilla y de la cadera. también. Entonces, claro, eso también hay que revisarlo, que hay mucha gente que se piensa que se va a poner el calzado barefoot y ya el juanete se le va a arreglar y tienen que ver más allá. Y es que a Mm, veces no es solo el... De hecho, esto pasa mucho cuando ves en un pie juanete y en el otro no. ya, Mi madre tiene un pie perfecto, perfectamente alineado y el otro con un juanete. Claro, pues porque hay algo ahí en la pisada, dismetrías, limitaciones en la cadera, ay, es que no me sale, bueno, en la apertura, en la la rotación rotación. de cadera, Sí, valgo en una rodilla, valgo en ese pie, o sea, son como muchas cosas que se juntan y no es solo el calzado, sí, obviamente, el calzado lo favorece, es como un detonante más, ¿no? sí. Pero claro, hay que revisarlo todo, ¿no? Claro, Entonces, hay que claro, yo tener una visión más global. Mm, efectivamente. Así que es eso, que bueno, pues yo al final
lo que siempre recomiendo es que si tienes alguna condición en el pie, sospechas que tienes alguna condición en el pie, en la rodilla o tal, que busques a un profesional actualizado y que aparte del calzado, que también Ya, revise más. que ese también es otro problema, encontrar un buen profesional, porque es que a veces te vuelves loca buscando y Difícil, muy difícil. A ti te preguntarán por tu zona quién hay, sí, imagino, ¿no? sí, sí, sí. Y no te creas que me costó encontrar, ¿eh? Sí, sí. Sí. Ahora ya tengo Ya unos te- cuantos por aquí localizados y Ah, ya. muy bien, muy bien. Yo muchas veces, a ver, yo ya tengo más o menos mi listilla de gente en la que confío, pero claro, no hay en todas las provincias, o sea, y muchas veces me preguntan y les digo, no, pues pregunta a las de las tiendas de tu zona. Digo, porque normalmente ellas suelen tener a alguien de referencia que conocen, que entiende de esto y que trabajan bien. Digo, que no te van a decir, ¿dónde vas con ese barefoot? Sí, Sino que te van a ayudar a hacer esa transición. claro. Porque, mira, a mí me pasó cuando estaba con la rodilla, con el menisco, que me vio el médico de familia y me dice, es que con el calzado ese que llevas, digo yo que tendrá que ver que me haya roto el menisco haciendo ejercicio con el calzado que llevo, señor. Pues sí. Y es que hay que llevar una cuña. Pues mira, justo hay un perfil que se llama Barefoot Conciencia, que reúne estudios científicos y demás relacionados con el calzado convencional y el calzado barefoot. Y precisamente publicó hace poquito un estudio que decía que la patología de rodilla no se Bien, veía agravada y al contrario, que por llevar calzado convencional con amortiguación y todo el rollo, porque al final afecta, vas pegando golpes cuando andas, te claro. afecta más que andar descalzo a la Ya, rodilla. claro. Y Al eso fin y está al cabo, publicado. claro, el pie no puede hacer su función correctamente y afecta al resto. Efectivamente. A mí al final, bueno, yo me fui al doctor López, que ya sabes Ah, que es de aquí, es murciano y el que está ayudando a diseñar toda la línea de Mustang y demás. Y súper bien. nunca jamás se encontró que yo necesitara ponerme un calzado convencional para mejorar de ese menisco. No. O sea, a veces, te diré que es cierto que cuando llevas una suela súper minimalista de 3 milímetros, pues no te digo yo que no, por mi peso, altura y tal, porque también sufres por eso, ¿no? Ujú. Pero no necesito ponerme, ¿sabes? Porque la rodilla la tuviera mal. Ahora ya estoy mejor, gracias a Dios, pero porque la rodilla la tuviera mal no necesitaba ponerme unas asís con una amortiguación así, ¿sabes? O sea, Ya. no era necesario, no era Mm. necesario. Una plantillita un poquito más mullidita y ya estaría. Bueno, No critico mi calzado, no critico mi calzado. No, no fue como el del centro de salud de, uy, esto es que llevar una cuña. por eso te digo que es complicado encontrarlos, ¿eh? Sí. Pero bueno. Hay, cada vez hay más Sí, y sí, la cosa es menos muy mal. incipiente. Sí, Sí. hay gente que lleva muchos años, ¿eh? O sea, hay profesionales que llevan muchos años en los que yo pues confío bastante y los recomiendo cuando alguien me pregunta. Y bueno, pues cada vez hay más profesionales que están conociendo esto y que se están pues un poco actualizando. Pero, pero claro, es difícil porque muchos de ellos todavía no son usuarios o son usuarios de muy poquito tiempo. Mm, Complicado. sí. Bueno, pues nada, me ha encantado este café contigo sin café. Ya haremos otra reunión, pero con café, ¿eh? Con café, con café. Con café. Voy a decir, si puede ser en tu tierra, que se está más fresco, también. Pues nada, cuando quieras vente para acá. Bueno, pues muchas gracias por el charlita. Está muy bien. Y nada, nos vemos en otra. Vale, gracias.